sabroso, que es el platillo fuerte de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos ahorita a la oración del pastor, que va a traer el mensaje de esta tarde. Oremos, hermanos. Amoroso Padre Celestial, bendito seas, Padre Santo, Señor, en esta tarde nuevamente te damos las gracias, Señor, por lo bueno que eres. En esta tarde, Señor, te ponemos en tus benditas manos, Señor, a tu siervo, Señor, que trae este mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, por favor, ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, Señor, poderla retener en nuestros corazones y también compartirla allá afuera donde hay tanta necesidad, Padre. Amén. Quédate con nosotros en esta tarde y úsalo grandemente, Señor, y bendícelo, Señor. Te damos la honra y la gloria en esta tarde. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si quieren ayudar a mi hermana, por favor. Ahora sí me vas. Sí. Muchísimas gracias, hermana Angelina. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Y pues el día de ayer, hermanos, fue un día muy importante a nivel mundial, hermanos, porque fue la coronación de Carlos III, ¿verdad?, como rey de Inglaterra, hermanos, del Reino Unido. Y lo que más me sorprendió, hermanos, de todo lo que vi, lo que me sorprendió, hay muchas cosas que me gustaron, pero lo que me sorprendió es saber que Canadá pertenece al Reino Unido, hermanos. También el rey Carlos es rey de Canadá. Eso sí me sorprendió, porque nunca me imaginé que Canadá perteneciera al Reino Unido también. Pero bueno, lo que me gustó, hermanos, fue que fue todo de acuerdo a la Biblia, hermanos. Todo, fue un servicio bíblico. Todo, cada paso se le daba toda la honra, gloria y alabanza a Dios, hermanos, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Se hizo la ceremonia como se hacía en los tiempos bíblicos, hermanos. Se ungió al rey, se le puso su corona, todo tal como la Biblia lo menciona. Así fue la ceremonia real, hermano. Y yo le decía a mi prima, fíjate que Estados Unidos antes era así. Todo era de acuerdo a la Biblia, hermanos. Pero desgraciadamente ya aquí la Biblia se hizo a un lado, hermanos. Se hizo a un lado. Y tantas cosas que han pasado, hermanos, que ya se legalizaron un montón de cosas que la Biblia dice que son pecado, que están mal, hermanos. Y muchas cosas que están pasando aquí en este país, porque se ha alejado de Dios, hermanos. Pero me dio un gusto saber que el Reino Unido sigue, por lo menos en teoría, ¿verdad? En teoría siguen, hermanos, firmes en las cosas de Dios, hermanos. Así que pues gracias a Dios por esta coronación. Esperamos que le vaya bien a este rey, ¿verdad? Y que de veras la palabra de Dios pueda seguir en ese país reinando a todos esos hombres y mujeres, ¿no? Hermanos, estamos viendo la revelación general de Dios, la revelación general de Dios, y hoy vamos a ver la segunda parte, mis amados. Vamos a ver, hermanos, que además de la creación, además, hermanos, la conciencia que Dios ha puesto en nosotros y de su divina providencia, que diariamente Él hace salir su sol, hace descender su lluvia sobre todos, nos da, hermanos, los frutos del campo. Hoy venía con mi prima diciéndole, mira, cuántas flores amarillitas, así que parecen, hermanos, como de esos girasoles, pero chiquitos, donde quiera nacen. Esas nadie las sembró, hermanos. Nadie la sembró.
Dios las pone allí, se ve precioso, todo el camino, desde el freeway hasta acá hasta la iglesia, llena de esas florecitas preciosas, hermanos, adornando el camino. Y nadie las sembró, son silvestres, pero qué hermosas, hermanos, están, y qué bonito aspecto le dan, hermanos, al camino. Dios, hermanos, se encarga de darnos todo, y todo eso es la evidencia de su existencia, mis hermanos. Todas las cosas que nos rodean, el universo allá, el infinito universo, hermanos, Él aprueba, como dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿no? Pero, mis hermanos, vamos a ver que también hay algunos argumentos teístas naturalistas, hermanos. Argumentos teístas naturalistas que el hombre, hermanos, ha elaborado. Esos vienen del hombre, pero basándose precisamente en ver todo lo que nos rodea, hermanos. En primer lugar está, hermanos, el argumento cosmológico. Argumento cosmológico, que significa que todo efecto tiene su causa. Todo efecto tiene su causa, mis hermanos. Por ejemplo, si yo me presentara hoy a predicar con un moretón así en mi ojo, como este hombre que se ve ahí, ¿verdad? Si yo me presentara a predicar así, hermanos, en ese estado, y les digo a ustedes que ese moretón me apareció solo y de repente, venía yo aquí entrando y de repente se me inflamó el ojo y miren cómo me quedó, hermanos. Ellos o ustedes, hermanos, no lo iban a creer, no lo iban a creer, y me dirían que quizás mi esposa me dio un sartenazo en la cara, porque esos moretones no aparecen de otra forma, hermano. ¿No es cierto? No, pastor, lo que pasa es que se peleó con la hermana Argelia y le agarró un sartenazo y mire cómo lo dejó, ¿verdad? No me iban a creer que nomás así me apareció de repente. Entonces, hermanos, si un moretón no puede aparecer así nomás porque sí, pues todo el universo, ¿cómo va a aparecer así de repente, hermanos? Todo efecto tiene su causa. Todo efecto tiene su causa. Un alumno fue puesto en ridículo por su maestro cuando confesó que él sí creía que Dios nos había criado, hermanos. Después de recibir las burlas de todos sus compañeros, fue a su casa y al día siguiente se presentó en la casa con una pintura de un hermoso paisaje y le dijo al maestro: ¿sabe? He descubierto que estaba en un error. Ustedes tienen la razón. La creación divina es una mentira. Todo vino a existir por evolución. El maestro preguntó: ¿y cómo te convenciste? Que un día antes había estado diciendo que Dios nos había criado. ¿Cómo te convenciste? El joven contestó: este cuadro era blanco, pero de repente, por acciones propias de la materia, empezó a aparecer este hermoso paisaje sin la intervención de un pintor, y entonces me convencí de mi error. Este era blanco, ayer era blanco y ahora miren cómo amaneció este cuadro, dice el muchacho. Eso me convenció que efectivamente todo apareció así por sí mismo. Entonces, mis amados, el maestro replicó y dijo: no sea ridículo.
Este cuadro tiene un autor. Ningún cuadro aparece solo y de repente. Se necesita un pintor para realizarlo. O sea, el mismo maestro ahí se contradijo, hermanos, porque él dice que todo apareció así nomás. Y ahí le dijo: no, estás haciendo el ridículo. El alumno contestó: pues si es ridículo decir que una simple pintura de la naturaleza apareció por sí misma, ¿cómo quiere que crea que la naturaleza, todo este universo, apareció por sí mismo y de repente, sin la intervención de un creador? Desde ese día, todos lo respetaron, hermano. Todos lo respetaron. Vean ustedes, eso es lo que se ha llamado el argumento cosmológico, que todo efecto tiene su causa, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, está también el argumento teleológico, que dice que todo lo que existe muestra un diseño. O sea, no nada más existen cosas, todo tiene un diseño perfecto, hermanos. Nuestro cuerpo, por ejemplo, tiene un diseño maravilloso. Dios nos diseñó, hermanos, a los animalitos, a los árboles, a las mariposas, a las flores, a los planetas. Todo cuanto existe está diseñado, tiene un diseño maravilloso. Este argumento dice que cuando observamos la creación, no vemos solo un grupo de cosas creadas, sino un perfecto diseño que interrelaciona todo lo creado. Aquí podríamos mencionar millones de ejemplos que van desde lo realizado en el macrocosmos a nivel de las galaxias, estrellas, planetas, cometas y lunas, hasta lo realizado en el microcosmos a nivel de todo lo microscópico. Pero baste ahora mencionar el ejemplo del cerebro humano, hermanos. El cerebro humano es una computadora con millones de conexiones puestas exactamente en su lugar. ¿Cómo se acomodaron? ¿Cómo se acomodó nuestro cerebro, hermanos? Nadie se tragaría el cuento de que un carro se armó por sí mismo, por las propiedades de sus partes y sin la intervención de nuestro hermano Castillo, de un buen mecánico. Nadie. Si yo le digo, este carro se armó solito, todas las partes que ves solitas se armaron. No, estás loco tú. Se necesita un hermano Castillo, un buen mecánico, hermano, para armar ese carro. ¿Cómo podemos aceptar que el cerebro humano, que es millones de veces más complejo y maravilloso que un auto, y capaz de diseñar otros miles de modelos de diferentes clases de autos, se formó así? Recordemos que donde hay un reloj, hermanos, hay un relojero. Donde hay un edificio, hay un ingeniero. Donde hay una sopa rica y calientita, hay una amorosa mamá que la preparó. Porque donde hay un diseño, hay un diseñador, hermanos. Hay un diseñador. Entonces, cuando vemos el universo, hermanos, y su diseño maravilloso, eso nos habla de un diseñador. De un diseñador. No vemos nomás cosas así, hechas bolas, no. Vemos
todo perfectamente puesto y acomodado. Desde el nivel de las estrellas y de los planetas hasta el nivel microscópico ahí de los chiquititos, de los microbios, hermano, todo está armado perfectamente y diseñado. En tercer lugar está el argumento antropológico, que nos habla, mis hermanos, de la superioridad del hombre. La superioridad del hombre. ¿Por qué, hermanos? Si habiendo tantos miles y miles de especies, el hombre es superior a todos. Bueno, la Biblia nos dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, mis hermanos. Por eso somos superiores, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Él nos hizo con intelecto, emociones y voluntad. Puso en nosotros espíritu, alma y cuerpo, mis hermanos. Este argumento dice que el hombre es un ser superior y único en la creación. La personalidad del hombre está formada por intelecto, emociones y voluntad. Y esta personalidad le hace ser diferente y superior a todos los demás seres creados. Basta ver la producción humana en ciencia y tecnología para ver su superioridad sobre la telaraña de la araña. Bueno, la telaraña de la araña es preciosa, pero nunca se compara a este edificio, a todas las casas que el hombre ha hecho, hermanos. El panal de la abeja. La abeja hace unos panales preciosos, hermanos, pero el hombre la supera con todas sus construcciones al panal de la abeja. La casa de madera del castor, y empieza a agarrar un montón de, hermanos, de ramitas y construye su casa ahí en medio del río, del lago, ¿no? Cualquier construcción humana es superior a la casa del castor y la cueva del oso, ¿no? También, hermanos, basta escuchar al hombre hablar en uno de sus idiomas para notar su superioridad sobre el delfín, el perico y el perro, mis hermanos. Ellos también hacen sonidos muy bonitos. Los delfines hacen unos sonidos preciosos y hasta parece que sí se comunican, hermanos, unos con otros. Los perritos ladran precioso. Los pericos, algunos hasta hablan también, ¿verdad? Repiten algunas palabras que nosotros decimos. Pero pues el hombre es superior a estos animalitos, aunque son muy inteligentes, muy buenos, pero el hombre lo supera. Basta escuchar o cantar, hermanos, basta escuchar cantar o interpretar un instrumento musical al hombre para cerciorarnos de su superioridad sobre el gorrión, el cenzontle, el cuervo y el gallo. Y aunque todos estos animalitos sin duda hacen muy bien y muy lindo sus actividades, el hombre los supera, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero no solo eso, sino que además la constitución tricótoma del hombre, que está formada de cuerpo, alma y espíritu, le hacen único y diferente. De acuerdo a los psicólogos, el cuerpo hace consciente al hombre del mundo material. El alma le hace consciente de sí mismo. Y el espíritu le hace consciente de Dios. Por eso la actividad espiritual en la vida del hombre es tan eficiente y positiva. Y lo podemos ver, hermanos. Porque usted, mi hermano, yo, que nos dedicamos a buscar a Dios, hermanos, a leer su palabra, a adorar su nombre, hermanos, somos muy diferentes a los que viven sin Dios y sin esperanza, hermanos.
Aquellos que viven, hermanos, matando a otros, emborrachándose, drogándose, hermanos, asaltando y haciendo muchas cosas, hermanos, en contra a veces de hasta de sí mismos, hermanos. Pero el que busca a Dios, hermanos, es una persona distinta. Entonces vean ustedes, hermanos, todo esto nos habla de que hay un Dios, que verdaderamente hay un Dios. El cuarto, hermanos, es el argumento moral. El concepto general de moralidad. Todos los humanos tenemos un código de ética, no importa si usted va al África, si usted va a Europa, si va a Asia, a Oceanía, o a América del Sur, del Centro, del Norte. Todas las naciones, hermanos, tenemos un código de ética. Lo bueno y lo malo. Hermanos, los conceptos de lo bueno y lo malo son comunes a todas las etnias, pueblos, lenguas y naciones. Donde hay un asentamiento humano primitivo o muy avanzado, hay un concepto de moralidad. A veces las diferencias culturales hacen que lo que es bueno para unos es malo para otros. Pero hay un tronco ético asombrosamente parecido en todos los pueblos humanos. Sin duda, esto demuestra que hay un ser supremo con una moralidad excelsa. Repito, hay un ser supremo. Dios tiene una moralidad excelsa, mis hermanos. Si nosotros, hermanos, tenemos todos un código de ética y conducta y siempre aspiramos a lo mejor, hermanos, y castigamos también a los que se portan mal, ¿verdad? Los castigamos. Pues, hermanos, eso significa que nuestro Creador tiene una moralidad excelsa, mis amados hermanos, a la que todos aspiramos llegar. La Biblia enseña que Dios le entregó al hombre la responsabilidad de autogobernarse y traer a juicio a los que quebrantaran las leyes. Algo que vemos ejercitarse en todas las naciones basadas en un código de ética congruente con las Sagradas Escrituras. Cierto que en algunos lugares pues nomás los meten a la cárcel y ya, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos los ejecutan, hermanos. Algunos, ¿verdad?, cuando se merecen esa ejecución. Y de hecho la Biblia habla de la pena de muerte, hermanos. La Biblia habla de la pena de muerte, especialmente para los que le quitan la vida a un semejante. El que mata tiene que morir, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero vean ustedes, en todas las naciones hay esa digamos, tronco común, hermanos, de ética, de moralidad, hermanos. Todas las naciones. Entonces, ¿de dónde vino eso? Si tenemos idiomas tan diferentes, culturas tan diferentes, hermanos, comidas tan diferentes. El otro día estaba platicando con mi prima de una de las culturas que se comen, hermanos, lo que nosotros no comeríamos, los ratones y los gusanos y quién sabe cuántas cosas, las hormigas, se las comen. Son muy diferentes a nosotros, hermanos, pero tienen también la moralidad, hermanos, como nosotros. Eso es común en todas las naciones. ¿Quién puso eso en nosotros? Dios, hermanos. Dios fue el que puso en nosotros, hermanos, eso de que hay cosas buenas y hay cosas malas, hermanos. Y finalmente está el argumento ontológico, la idea innata de Dios. Todos los seres humanos, todos nacemos con la idea innata. O sea, ya traemos en nuestra mente que hay un Dios, hermanos. Todos creemos en un ser supremo.
todos. Ahora, hay veces personas que pues, como dice aquí en la Biblia, han cambiado, ¿verdad?, al Dios incorruptible por semejanza de hombre corruptible y se han inventado otras deidades. Pero eso prueba que ellos también creen en un ser supremo, aunque le llamen de otra manera y lo digamos, conciban de otra forma, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, repito, están las imágenes, ¿verdad?, de las religiones antiguas, que siempre, hermanos, todas las digamos, razas y todas las naciones, las religiones paganas, tenían una iconografía religiosa, ¿ya? O sea, hermanos, que todos representaban a sus dioses de alguna forma, ¿verdad? Casi siempre como un animal, pero con cuerpo humano, ¿verdad? Y la mayoría de las religiones paganas también tenían sus dioses antropomórficamente, o sea, como seres humanos. Pero la religión cristiana no, hermanos. Nosotros, los cristianos, creemos en un Dios, hermanos, que es espíritu, que no puede ser representado. No puede ser representado, hermanos, porque cualquier representación, por bonita que sea, no importa si el mismo Miguel Ángel la hizo, hermanos, denigra a Dios. Dios es tan grande, es tan excelso, es tan supremo, es tan maravilloso, hermanos, que no puede ser representado de ninguna manera. No puede ser representado. Él es maravilloso y grande. Entonces, los cristianos no tenemos esa manera de representar a Dios, pero sí todos tienen la idea de Dios. Fíjense, hasta en las culturas prehispánicas aquí en América están los totems que usaban aquí en los Estados Unidos los indios americanos, están todos los dioses de allá de México, de la cultura azteca y todas esas culturas maya, chichimeca, tolteca, todos esos dioses. La serpiente emplumada que le llamaban, que está en las pirámides de allá del sur, hermano. O sea, ellos también creían en Dios. No creían correctamente, como dice la Biblia, pero también creían en Dios, hermano, porque ya trae uno innato en la mente, en el corazón, que hay un Dios. ¿Quién puso eso en nosotros? Es interesante que todos los pueblos del mundo adoran un Dios. En los lugares más remotos donde la civilización no ha llegado, puede faltar todo, pero la idea de Dios está presente. Ciertamente en muchos casos la vemos desvirtuada y vemos a los hombres adorando a las criaturas en vez de adorar al Creador. Cuando hacemos un análisis histórico, nos damos cuenta que la idea original de un solo Dios se degeneró hasta surgir el paganismo, que es una desviación producida por la naturaleza caída del hombre. Sin embargo, podemos ver que la idea de Dios es parte de nuestra naturaleza. Es decir, todos los hombres tenemos la idea innata de un ser supremo. Todos, hermanos. Entonces, esos se han llamado los argumentos teístas naturalistas. Porque eso, hermanos, al fijarnos, al analizar todo lo que nos rodea, nos damos cuenta de eso, hermano. Todo eso apunta a que hay un Dios. Y todo eso forma parte de lo que se llama la revelación general de Dios. Ahora, pero mis hermanos, la revelación general de Dios es limitada. Es limitada. ¿Por qué? Porque nos hace saber que hay un Dios. O sea, con esos argumentos nosotros podemos decir, sí hay un Dios. Pero no nos dice quién es Él.
¿Quién es ese Dios? ¿Cómo es Él? ¿Y cuál es su voluntad? Eso no nos los hace saber. Por eso es limitar. Podemos llegar a la conclusión, sí, hay un Dios. Hay un Dios, así como si vemos un carro, decimos hay un mecánico. Si vemos un reloj, decimos hay un relojero. Si vemos una sopa calientita, hay una mamá amorosa que preparó la sopa. Vemos el universo, hay un Dios. Pero ¿cómo es Él? ¿Quién es Él? ¿Cuál es la voluntad de Él? Eso no nos lo dice la revelación general de Dios. La revelación general de Dios, sin embargo, hermanos, Pepito, la revelación general es suficiente para dejar sin excusa a los incrédulos. O sea, simplemente la pura revelación general deja sin excusa a todos, hermanos, los que dicen que no hay Dios, hermano. Por eso dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Allí en Romanos 1 del 18 al 20 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, hoy día nadie puede decir que no hay suficiente evidencia de la existencia de Dios. Solamente el necio. Solamente el necio. Como lo dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Eso sí pueden decir, no hay Dios. Porque están cerrando sus ojos a la realidad. Pero como vamos a ver, hermanos, Dios no solamente se reveló en forma general, también se reveló en forma especial. En forma especial. Y eso es lo que vamos a ver el próximo domingo, hermanos. Así que no falten, porque va a estar bien interesante y bonito el mensaje, y vamos a aprender mucho de lo que Dios, nuestro Señor, ha hecho. Dios les bendiga, mis hermanos.